Y pasamos a un tema que fue noticia de las más importantes de ayer, la captura del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín en Buenos Aires, pero a raíz de un operativo, si no me equivoco, Nueva Era es el nombre de la operación, que desde hace meses se viene desarrollando en Uruguay, que está vinculado con otros hitos, ¿no?, que se interpreta son logros, por ejemplo, en materia de incautaciones, que se dieron también durante este año. De eso hablará Lucas Silva, que viene siguiendo estos temas desde siempre en la diaria. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Martín? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Por favor, sos el responsable periodístico de este espacio, así que bueno, sí. Casi que te estás autoinvitando, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Bueno, un poco sí, pero también vale la pena agradecer. ¿Qué importancia tiene la captura de Luis Fernando Fernández Albín? Y obviamente en esa respuesta nos irás dando los datos salientes del operativo que dio con él en Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Flores, si no me equivoco. Sí, el Flaco Albín, ese es el apodo, tiene 38 años, argentino también, por eso estamos hablando, cuando hablamos de una extradición ahora, tiene que ver con eso. Él es hijo de uruguayos que se fueron ahí en la década del 80 y vino igual de chico, tuvo muy poco tiempo en Buenos Aires. Ellos vienen, los padres se instalan ahí en el Cerro Norte, en La Paloma, y desde esa, o sea, toda su vida le hizo acá, pero bueno, tiene nacionalidad argentina y había viajado a Buenos Aires después de estar detenido. Hace no tanto, a mediados de año. Y es relevante, de hecho, si vos te fijás, ayer la propia Patricia Bullrich de alguna manera lo comunica, se viene comentando como dos cosas, digamos, en los últimos meses, de un tipo que venía creciendo mucho en el mundo del macrotráfico sobre todo, que hizo la carrera desde abajo también, ¿no? Hay que decirlo, empezó con cosas como suele suceder, de más de narcomenudeo y otro tipo de delitos menores, y había llegado ahora a un lugar muy potente y muy vinculado a Marcet, que esto es como el otro personaje uruguayo con muchas conexiones en la región, en el Cono Sur, una pata muy fuerte en Bolivia y en el control de la hidrovía, que es como lo que hay de fondo. Después, en cuanto a la detención y su relevancia, también hay que decir, eso a veces está bueno aclararlo, en este tipo de investigaciones que son tan reservadas todavía, que está la policía trabajando, que está la Fiscalía de Estupefacientes, hay que todo tomarlo con mucho cuidado, digamos, en términos de manejo de la información. Una cosa es cuando ya después salen las condenas y hay más detalles. Ahora estamos en una etapa de que la información, acceder a la información es un poco más difícil todavía. Pero ¿por qué haces tanto hincapié en eso? ¿Qué es lo que vos decís, capaz que no sabemos, que es lo central? Que, por ejemplo, yo te digo, ¿por qué lo detienen ahora en este momento? Bueno, sí, hubo una incautación de 2.200 kilos en Punta Espinillo. En ese momento ya circuló, hubo detenciones, hubo 5 detenidos. Eso fue en agosto. En agosto, sí. Él había viajado a Buenos Aires en junio. Él había estado detenido no sé si te acuerdas, en diciembre del año pasado hubo una amenaza al INR, otra a la misma sede que estuvimos hablando al principio de esta semana. Claro, el gobierno pasado el director era Luis Mendoza y hubo una amenaza en ese caso con nombre y apellido hacia Mendoza. Claro, en ese caso se logró determinar que Fernández Albín estaba involucrado, había participado, aunque sea la autoría intelectual de ese atentado. Hubo un operativo en Colinas de Carrasco, estaba viviendo él ahí en un barrio privado, y estuvo en esa operación le encontraron alguna arma, eso, y bueno, terminó estando muy pocos meses, ¿tá? Si te fijaste, en junio viaja a Buenos Aires, lo liberan en junio de este año, y en agosto se da lo de Punta Espinillo. Ahí en ese momento la policía llegó a determinar que Fernández Albín estaba cerca, en un predio pegado. Ya habían existido otros operativos en esa misma zona que presuntamente también eran responsabilidad de Albín. Otra incautación grande de cocaína en Pajas Blancas, otro operativo grande en Ciudad de Plata. O sea, en esa zona se estaban moviendo personas y el propio Fernández Albín y otros integrantes de su familia. Él viaja a Buenos Aires y cuando explota, digamos, ese operativo de los 2.200 kilos en Punta Espinillo, no logran demostrar que él estaba a cargo de esa droga. Ahora, aparentemente sí, y por eso se da esta nueva detención. Seguramente hubo avances en la investigación, seguramente hubo otros elementos, gente que puede hablar, celulares, hay todo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces periciar un celular, encontrar nuevas pruebas para ordenar una detención lleva mucho tiempo. Y finalmente
en este caso también sigue abierto. O sea, lo detienen ayer y seguramente estén buscando si hay alguna conexión con el nuevo atentado, si hay conexiones con otros operativos, si hay conexiones con el atentado a la casa de Mónica Ferrero, que también es otra cuestión relevante. O sea, hay una serie de episodios y tal vez actores que participan en varios de ellos. Entonces, por eso te digo, se pueden sugerir cosas, se pueden decir, pero todavía no tenemos la confirmación de que en cuáles de todos ellos participó Fernández Albín. En todo caso, desde el lugar en el que estamos, se puede hablar de hipótesis. Claro. Y también que la información, la gente que la tiene de verdad, la tiene lógicamente muy encriptada, encapsulada, porque están en curso. No querrían que esto salga. O sea, son momentos en que las llamadas a las personas que conocen el caso son generalmente más difíciles, ¿no? Es más probable y natural incluso que no te atiendan el teléfono para conseguir información. Simplemente por eso. Lo que se puede sí es contextualizar la actuación del grupo. Fernández Albín ha estado, como te decía, vinculado a estas operaciones, también a la de San Luis, que fue otra operación grande. ¿Cuál fue esa? Es una incautación de pasta base en San Luis que estaban varias personas de su grupo y él mismo involucrado. Y lo señalo porque ahí te muestra en qué se viene especializando Fernández Albín. Cuando decimos quién es, pero además qué estaba haciendo últimamente y por qué estaba creciendo. Y bueno, sí, yo creo que sí se puede asegurar que el tipo estaba últimamente especializado en contaminar en alta mar. Porque lo que tienen en común todas estas, tanto lo de zona oeste, que está más vinculado a poder contaminar cerca de Montevideo, enfrente a Montevideo, también en el caso de San Luis tiene una explicación. Enfrente a San Luis hay una zona de fondeo. Zona de fondeo es donde los barcos de alta mar, los que terminan yendo con la cocaína a Europa, tiran el ancla y esperan, tanto para cargar combustible, para hacer algún otro tipo de transbordo. Ya había existido otra operación anterior en Rocha, que también esa la explicás porque hay otra zona enfrente, la zona este. Fernández Albín estaba conectado con Marcet, que tal vez esté más cerca de la llegada de cocaína vía avioneta, pero se estaba especializando en esto último. Fernández Albín estaba más especializado en esto, en meter la droga en alta mar. Eso ya lo hemos hablado. Cuando se pusieron los escáneres, el crimen organizado se avivó y dijo, bueno, que pasen los escáneres, que pasen los contenedores vacíos igual o con la carga normal, están controlando acá, vamos a contaminar allá. Eso es un poco lo que se dice siempre, el efecto globo, que si el Estado controla acá, el crimen organizado está contaminando en alta mar. Sí, y da la pauta lo hablamos en su momento cuando vos abordaste ese detalle en particular antes de que se diera este último episodio, da la pauta de la capacidad logística de las organizaciones criminales y del poder de estas personas, poder, ¿no? Sí. Pensemos en lo que implica introducir una carga que inicialmente no estaba dentro de un barco y hacerlo en alta mar. Y siguiendo con esa línea de razonamiento del poder de inteligencia, de logística, de recursos, cuando ahora nosotros estamos todos hablando de las patrullas oceánicas y diciendo, bueno, es justamente para eso, capaz que hay que pensar en el efecto globo que se viene. Porque vos estás también diciendo ahora que vas a empezar a controlar en alta mar. ¿Tá? Porque hay una realidad. Aparecen en las incautaciones, hay buzos, hay información de la región que el PCC, que es la organización que controla, digamos, el negocio más como a nivel macro o a nivel del cono sur. El primer comando de la capital. El primer comando de la capital de Brasil. Paulista, ¿no? Es San Pablo. Sí, también carcelario, origen carcelario, que eso también podemos hablar cuando hablemos del vínculo de Fernández Albín con Marcet. Se ha especializado también en esto, en tener gente muy capacitada. A veces también pueden ser funcionarios de la Armada o gente que fue en algún momento funcionario de la Armada, que sabe cómo bucear y cómo meterse abajo un barco y poder poner droga con un GPS, que después también capacita gente o en Mozambique o en Europa y la ayuda a sacar la droga de abajo del barco. Con tal nivel de sofisticación que perfectamente, eso sí me lo han dicho algunas fuentes con las que he hablado, perfectamente puede pasar que un barco transporte la droga, cruce el océano sin saberlo. Claro. También puede pasar que haya barcos involucrados, sí, también. Pero también puede pasar lo contrario, que el crimen organizado tenga la información suficiente del barco que va a viajar, qué día sale, qué día embarca, qué día va a la zona de fondeo. Con esa información vos podés perfectamente contaminar un barco que la transporta sin saberlo. Y ahora sí, metámonos en lo que recién destacaste, ¿no? Lo del vínculo de Fernández Albín con Marcet. Bueno, hay que ir al penal de Libertad, hay que ir a la zona que se conoce como La Piedra, a una parte del penal de Libertad donde están justamente los presos más vinculados a las grandes cargas de cocaína.
tipo mayores de 500 kilos, al macrotráfico. Ahí es donde están muchos de los capos internacionales que han caído en Uruguay, y ahí se conocieron, efectivamente, Fernández Albín, ahí estuvo también el Betito Suárez en un momento, y fue como un lugar, acordate que Marcet termina ahí después de caer con Papacho Cartes. Esa es la primera grande que le agarran a Marcet, digamos, que es una carga de cocaína, de marihuana, en ese caso, que venía de Paraguay, y caen los dos detenidos, el tío del entonces presidente paraguayo, Horacio Cartes, y Marcet. Como era algo internacional, Marcet termina en ese módulo, en la Piedra, que es este lugar donde conoció, entre otros, al flaco Fernández Albín. El vínculo empieza ahí, y hay bastante, ya diría, yo ahí ya no hablaría tanto de hipótesis, que trabajan juntos. O sea, lo que hay ahí es información policial de que la conexión existe y que muchos cargamentos que salieron en los últimos años operaban juntos y eran socios en diferentes puntos de la cadena. ¿Qué pasó? Últimamente hubo varios golpes, como te decía, tanto lo de Ciudad del Plata, Bajas Blancas, Punta Espinillo, y hay información también de que tanto Fernández Albín como otra persona que fue detenida, que también hay que poner el ojo en esa, que se llama Daniel Garaza, que es uno de los detenidos por el atentado a Mónica Ferrero. También hay información de que esa persona viajó a Bolivia antes del atentado a Mónica Ferrero. La hipótesis ahí es que están en conexión con Marcet, que Garaza tenía un poco la responsabilidad de ese muchacho mucho más joven, de 28 años, tengo entendido, hijo de un policía, que viajó unos días antes del atentado a Mónica Ferrero y que tenía después como la misión de limpiar la escena. Significa, de alguna manera, asesinar a las personas que habían participado en la autoría material del atentado. Esa es la información que ha circulado, ya la han publicado algunos medios y algunos integrantes de la policía la defienden, digamos, como hipótesis del caso. O sea, que Marcet también, en el fondo, sí definitivamente estaba atrás del atentado a Mónica Ferrero. Para cerrar la columna, Lucas, brevemente, porque ya tenemos que ir con los otros contenidos que tenemos pendientes, ya está por acá Camilo López. Simplemente creo que es importante hacer una mención a otra detención de una persona vinculada al crimen organizado y al narcotráfico que se dio en las últimas horas. Si no me equivoco, acá en Montevideo. Sí, en Montevideo, en la zona del Mercado Modelo, tengo entendido, fue ayer. Se llama Luis Ignacio Gandolfo, es otro uruguayo que había estado, lo estaban buscando desde 2022 cuando cayó con un cargamento de 444 kilos de cocaína en Salto. En esa época era Heber, ministro, y me acuerdo de una conferencia. En ese operativo habían caído 2 bolivianos que eran pilotos y dos uruguayos. Uno se había logrado escapar, que era Luis Ignacio Gandolfo. Y es interesante porque, volviendo a lo que hay como documentación probada, digamos, ahí me hace pensar enseguida, Salto, Marcet, en las comunicaciones que se lograron, que Europol logró en algún momento capturar de Marcet. O sea, ahí hubo un allanamiento en Skyek, es una aplicación como Signal, como Telegram, en el medio de una investigación más global sobre el narcotráfico instalado en Dubái. Europol, que es como la DEA de Europa, digamos, allanó las oficinas de esta aplicación de Skyek y logró conseguir toda la información sobre las conversaciones que estaban teniendo muchos narcos pesados de América Latina, de Europa, de China también, de un montón de lugares del mundo que tenían en común Dubái. Ahí ellos consiguen muchas conversaciones de Marcet, que ahí es lo que vos tenés como concreto para decir, bueno, ¿cómo opera Marcet? ¿Cómo operó en 2020 y 2021? Que fueron los años tope, digamos, de su operación. Y ahí, justamente, Marcet, en alguna de esas conversaciones que las publicamos el año pasado, él habla del Aeroclub de Salto. Habla de que Salto se había convertido en un lugar muy importante para la llegada previa al acopio en Uruguay, digamos, ¿no? A las avionetas que cruzaban muchas veces a Argentina y de Argentina al litoral uruguayo, en particular a Salto. Él se presume que también el propio Marcet, por lo que uno lee en esas conversaciones, que Marcet también cruzaba Salto, porque él sabe manejar avionetas. 444 kilos, además, en ese caso, esta incautación es más o menos lo que entra en un Cessna. O sea, era el equivalente a lo que entra de cocaína cuando viene un solo piloto. Claro.
Y bueno, y esta persona estaba muy vinculada también a la organización de Marcet, a la familia de Marcet, y yo creo que en el fondo todos estos movimientos y todas estas detenciones pueden tener que ver con ese nivel de la geopolítica de la droga que está en un momento clave por el cambio de gobierno en Bolivia. O sea, ¿por qué la DEA participó ayer en lo de Fernández Albín? Porque la DEA sin duda que está reacomodando piezas, y es natural que así sea porque hay un cambio de gobierno en Bolivia, se están moviendo autoridades de la lucha antidrogas en Bolivia, hay un cambio de autoridades, hay un cambio de signo político muy relevante. Acuérdate que en Bolivia venimos de muchos años de un gobierno vinculado al MAS y ahora asumen nuevas autoridades. Con ruptura de relaciones con Estados Unidos. Claro, es algo que a veces no dimensionamos. Así Bolivia transcurrió los últimos tiempos, ¿no? Un cambio de ese tipo para lo que significa Bolivia en el negocio del narcotráfico es un movimiento de placas tectónicas fuerte, digamos, claro. ¿no? Y eso reconfigura el rol de la DEA sin duda. Yo no sé si eso significa que va a poner una oficina acá en Uruguay, no sé qué significa. Sé que sin duda que la DEA está muy activa por estos días y por algo participó ayer en lo de Fernández Albín y habrá que ver si no hay novedades vinculadas a Marcet y la DEA en breve. Lo seguiremos con atención. Gracias, Lucas, y bueno, y hasta la próxima, porque estos hechos continuamente se presentan y la idea es que cada vez que surjan puedas estar acá para darles esta continuidad en la mañana de la diaria. Muchas gracias, Martín.